Comunidad y bueno, salimos corriendo para estar aquí con ustedes. El día de hoy tenemos un día bien corrido, con mucha información y contenido de valor para ustedes. Y hoy vamos a estar con una mujer maravillosa. Normalmente no hacemos en vivos a esta hora, pero bueno, esta es una mujer supremamente ocupada, tiene muchos compromisos y bueno, fue la hora en la que pudimos concordar nuestros horarios. Es una mujer hermosa, es una mujer poderosa, es una mujer actriz de televisión, presentadora, que hoy se dedica a ayudarle a los seres humanos a tener unas vidas mucho más poderosas. Vivió situaciones complejas en su vida, vivió momentos duros y difíciles y los comparte con todas las personas que la seguimos en sus redes sociales. Y hoy bueno, nos aceptó esta invitación para hablar sobre su vida y ella se llama Ana María Hoyos. Ya está por aquí, yo creo que Ana María conectándose, vamos a esperar a que llegue y nos mande la invitación para que, por aquí ya está Ana María conectadita, le voy a pedir el favor de que nos mande la invitación desde la camarita de abajo para que se sume acá a nuestra transmisión y empecemos a conversar con esta mujer maravillosa. Un saludo especial para todas las personas que se van conectando con nosotros a esta hora. Rodri, Juan Pablo, gracias por estar acá. Graciela, Ginette, León, mi hermana María Clara, Martín. Gracias a todos los que se van conectando con nosotros a esta hora. Vamos a hablar hoy con Ana María Hoyos. ¿Cómo una mujer pasa de ser exitosa, famosa, a tener todas esa vida, ¿cierto? De la farándula, de los medios de comunicación, de las telenovelas, ¿cierto? Y hoy se dedica a acompañar seres humanos a tener vidas poderosas como ella los llama. Y por aquí ya está Ana María con nosotros. Vamos. No saben quién es Ana María Hoyos, cuando la vean en pantalla se van a dar cuenta porque todos recordamos este rostro hermoso, además de esta mujer divina. ¡Anita! Hola hermosa, qué rico estar contigo en este mediodía y con todos tus seguidores amorosos que están trabajando en sí mismos, en su espiritualidad y en su felicidad. Gracias, Ana. Gracias por sacar un espacio de tu tiempo, que yo sé que tienes una agenda súper ocupada, con todas las cosas lindas que haces con tu comunidad, que impactas de manera tan hermosa. Gracias por sacar un ratico de tu tiempo para esta No, de actividad. Dios te verdad, bendiga. es en serio que gracias a ti por considerarme una persona valiosa en tu proceso, que veo que estás muy juiciosa, invitando a personajes que podamos contarle a otros sin que necesitemos vivir en carne propia las circunstancias, poder aprender a través de lo que se llama el contraste armónico, que es aprender por las buenas. Y si uno puede, escuchando una historia, caer en cuenta, descubrir que está a tiempo para hacer algún cambio, pues bienvenido sea. Así es, mi Ana. Bien, un saludo especial a la mujer que nos contactó a ti y a mí. ¿Qué te parece? Sí, Ana Ani María. Peláez. Ani Peláez. Bueno, no sé si ya se conectó, pero ahorita le mandé el mensaje recordándole que íbamos a estar aquí a esta hora. Si no, nos verá en diferido si está muy ocupadita. Ani Peláez, gracias por hacer este contacto con Ana María Hoyos. Y bueno, que Dios te bendiga donde estés. Gracias a todas las personas que se van conectando. Bien, Ana María, vamos a hablar un poquitico inicialmente sobre tu vida. Antes quiero contarles que Ana María es arquitecta de transformación humana. Ese concepto me parece maravilloso, hipnoterapeuta, pero sobre todo es una experta en escuela de magia del amor, que ya nos va a contar un poquitico sobre lo que es. Ana hace terapia individual, dicta talleres, seminarios, conferencias, pero la vida de Ana no empezó así. No empezó por ahí. La vida de Ana empezó en los medios de comunicación. A los 20 años empezaste en Señora Isabel, una de las novelas más Que la van a hermosas. volver a hacer. Paola Turbay va a ser la señora Isabel. Sí, Me la van a muero. volver a hacer. Me Imagínate, qué encanta, maravilla. me encanta, me encanta. Ahí empezaste, ya habías hecho cosas En, te- en en televisión antes, Teleantioquia, yo en era Teleantioquia. presentadora en Canal Regional. Yo realmente empecé a los 19 años en televisión. Y hay una cosa muy especial que hoy que soy, digamos, como dices tú, estudiosa de Escuela Magia del Amor, hoy las comprendo perfectamente. A mí la vida me abrió los caminos de la televisión súper fácil, pero súper fácil. Yo no tuve
qué hacer, a diferencia de muchos otros seres, la fila, no, a mí todo como que era que yo decía que yo quería y la vida me decía, quiere, hágale, vaya, vaya. Hoy entiendo que necesitaba todo eso para poder que mi ego se fuera bien alto, bien alto, bien alto, para que se cayera desde bien alto y la estalandrada fuera bien tremenda. Porque si no hubiera sido de esa manera, yo no hubiera hecho el despertar que hoy hice. Y yo creo que tú, María, has descubierto que es a través de las dificultades, es que no hay otra forma, no hay otra forma. Las dificultades, lo que te tiene hoy a ti fue la muerte de tu hijo. Si tu hijo no hubiera muerto, hoy serías una ejecutiva más, haciendo el trabajo más, y así probablemente las personas que nos están acompañando y que van a ver este live. No le tengamos miedo a las dificultades. Las dificultades son la forma en que nos entrenamos para el crecimiento personal. Entonces, yo necesité toda la fama, todo lo que eso significaba, porque adicionalmente, pues quienes no saben de mí, yo fui una jovencita con muchos trastornos de personalidad. Yo era una jovencita de psicólogo desde muy sardinita. Me marcó mucho la separación de mis padres, me marcó mucho la mamá que tuve, me marcó mucho una cantidad de situaciones, pero hay cientos de personas que tienen la misma historia, pero hay unas que somos más dramáticas, que tenemos una sensibilidad mayor y que hacemos que todo se nos vuelva un mundo, y entonces para mí todo en la vida era un mundo. Entonces yo necesitaba estar en el mundo de la actuación, estar en este mundo que recreaba la novela, el drama, pero además con algo muy especial. Y es que siempre fui la mala de las novelas. A mí eso me llama mucho la atención. O sea, tú me ves la cara y yo tengo cara hasta de buena, pero en las novelas nunca hice de buena, siempre era de mala. Claro, el carácter de mi voz, la manera en que yo miro muy contundentemente, y eso daba ciertas características, pero era como que la vida me tenía que entrenar en ese tipo de dramas, en el odio, en el intento de morir. De hecho, tuve 2 personajes que se intentaron suicidar, mira tan especial, y yo después me intentaría suicidar 6 veces. Mi esposo siempre, mi esposo actual, yo tuve un primer esposo que era un actor, pero mi esposo actual, cuando estábamos en las crisis más grandes de nuestros matrimonios, siempre me decía, a ver, ¿cómo va a terminar tu novela? ¿Cómo termina tu novela? ¿Suicidada? ¿Suicidada? Así es, porque toda mi vida fue como un drama que yo construí a raíz de haber vivido este tema. Para muchos es tan de buenas, claro, tan de buenas, tenía fama, tenía mucho dinero. Yo a los 20 años ya me ganaba lo que hoy son 45 millones de pesos mensuales. Wow, demasiado. Eh, Demasiado para tan poca edad, Ana, porque a tan claro. poca edad no sabemos y no tenemos ni idea qué hacer con el dinero, ¿cierto? Ana, a pesar de toda esa fama, dinero, reconocimiento, como dijiste tú misma ahorita, montada en ese ego allá arriba, Ana María Hoyos, además una mujer hermosa físicamente, que posiblemente mucha gente estaba a tu alrededor, ¿por qué, ¿por qué entras en esos estados depresivos? O sea, ¿qué era lo que estaba pasando en ese momento de tu vida, Ana? Yo te podría contar muchas historias, porque mi primera depresión profunda fue en mi primer embarazo. Y uno dice, ¿qué? ¿En tu primer? Porque casi siempre se escucha de la depresión postparto, no de la prenatal. Y en el caso mío era tanto mi ego, y hablemos de ego. Lo que pasa es que hay tantas definiciones del ego que de verdad la gente a veces como que no sabe, y siempre le echamos la culpa a todo el ego, qué pecado, pobre ego. Cuando en realidad el ego yo lo llamo un guardaespaldas emocional. El ego es este personaje que tú te has montado para defenderte del mundo y para decir, claro, yo sí puedo, yo soy una berraca. Claro. Entonces, ¿a mí qué me pasó? Cuando yo quedé en embarazo, yo estaba casada, no fue ni un descache ni nada, este bebé fue buscado, pero fue buscado desde una motivación y una intención incorrecta. Y mi hijo lo sabe, y esto lo hemos hablado, y yo se los hablo a ellos, y es que nosotros llevábamos muy poquito de casados con Orlando, el papá de Juanmi, y tuvimos una crisis matrimonial y pensamos que tener un bebé era la forma de solucionarla. Y ahí es donde digo, ojo con esto, porque un bebé, al contrario, puede llegar a ahondar
a Una crisis. profundizar todas las crisis que tú tengas en la pareja. Y así pasó. Aunque en realidad lo que me llevó a mí a la depresión fue ese ego tan grande que me tenía montada en esta película de yo voy a ser famosa, rica, importante, por fin la gente me va a ver, que es la verdadera profundidad de por qué yo quería ser actriz. Yo tenía una herida de rechazo muy profunda y una herida de humillación muy profunda. Cuando tú tienes esas heridas desde pequeña, que todos tenemos diferentes heridas, yo necesitaba llamar la atención de cualquier manera y pues qué mejor que ser actriz, que te graben tu historia, que te graben, que todos los días puedas salir en televisión viéndote en primer plano, en segundo plano y en tercer plano. Cuando yo quedé en embarazo, yo fui consciente de que me iba a tener que preocupar de otro ser humano. Además, yo soy hija de una mamá muy consciente en su maternidad y que siempre me recalcó, y soy su única mujer, siempre me recalcó que cuando uno se convertía en mamá, uno tenía, pues era su creencia y así me la transmitió, que cuando uno se hacía mamá, uno tenía que renunciar a sus sueños para poder ser mamá. Porque mi mamá fue una mamá que se entregó a nosotros completamente. Entonces, yo ya estaba triunfando, tenía 21 años y quedé en embarazo. Inmediatamente, o sea, yo los primeros 15 días no fui consciente, pero cuando yo empecé, me llegaron todas esas creencias a la cabeza y yo dije, ¿qué? Me tocó renunciar a la actuación. Fuera de eso, me tocó engordarme. Cuando yo vivía con el cuerpo perfecto, los six packs, yo tenía así, yo era la mostrona de la televisión. Esto empezó a hacer en mi cabeza una locura. Entonces, claro, empecé a angustiarme porque además me empecé a sentir muy mal, empecé a estar muy enferma, que claramente tú tenías ayer a un gran invitado, y es cómo somatizamos nuestra emoción. Yo desde el minuto uno, escúchenme esto, que supe que esté en embarazo, que estuve en embarazo, no paré de vomitar hasta el día del parto en el que vomité 5 veces. ¿Qué significa el vómito? No quiero tener lo que tengo adentro. Miren esto, miren esto. Miren cómo nuestros pensamientos, como lo decía ayer tu invitado, los pensamientos construyen una realidad que el físico transforma en enfermedad. Entonces, yo empecé a vomitar, hice algo que se llama una peremesis gravídica, es decir, que pierdes todos tus electrolitos, todos tus nutrientes, empecé a sentirme muy mal, empezó el síndrome de las manos Encalambrada. inquietas, empezó la angustia, el miedo a ir a grabar, porque entonces yo me sentía mal, tenía justo en esos días, tenía que grabar una escena en la que iluminada yo estaba haciendo La vida de Blanco, que fue mi personaje más importante. Y en Buenísimo. ese momento, Iluminada tenía que intentarse suicidar y se tenía que meter a un lago, y esto era en Mosquera, Cundinamarca, en la madrugada, un lago absolutamente frío, y yo físicamente me sentía muy mal. Entonces, claro, se me sumó todo. El miedo a perder la fama, el miedo, la rabia de tener que estar embarazada haciendo esas escenas. Bueno, se me sumó todo y empecé a crear esta crisis depresiva. Yo, como les digo, yo ya tenía una personalidad muy proclive a la depresión. Esto como sea, muy victimista, muy ensimismada, con unos rasgos de personalidad muy narcisa. Los narcisos son estos seres que todo es ellos, todo es que tú no me miras, es que tú no me hablas, es que todo gira en torno a nosotros. Adicionalmente, una personalidad muy histriónica en la que cualquier cosa que a mí me pasaba era más importante que a la de los demás. Entonces, todo esto se volvió la justificación perfecta para mi mente enferma de poderme deprimir, y me tocó renunciar a la novela. Esto fue pues todo un drama, y cuando yo ya me veo en televisión, que yo había dejado grabados varios capítulos, y cuando sigo viendo la novela y veo que en la novela me reemplazan, yo digo, mi vida se acabó. Dios Y mío. yo quiero que ustedes dirán, qué estúpida, claro que sí, pero es que esos eran mis valores. Para mí Claro. lo más valioso, lo que me hacía ser una persona valiosa para el mundo, era ser famosa, ganar plata y ser bonita. Entonces, pensar que un hijo me iba a hacer irme de ese mundo era perder lo que yo consideraba que era mi vida. Cuando tú tienes más valores, te das cuenta que eso no es relevante y que uno transforma su vida de alguna manera, pero para mí a los 21 años eso era lo más importante. Entonces dime. Ok, Ana, aquí acabas de decir una cosa súper importante y para toda la audiencia que nos está escuchando, porque yo como psicóloga logro entender un pocotón de cosas de todo ese discurso, y es,
Miren, les he dicho mucho a las personas que siguen mi cuenta y yo sé que Ana también lo ha explicado muy bien desde ahí. El cerebro del ser humano no reconoce entre lo real y De lo lo ficticio. imaginario. O sea, el cerebro es un niño pequeño que si tú le dices que Caprichoso está en por peligro, demás. pues él siente que está en peligro. O sea, si tú le mandas un pensamiento de estamos en peligro, pues él dice, listo, estamos en peligro, entonces inmediatamente activa todo el sistema de supervivencia. Entonces huimos o nos defendemos, eso ya se lo he explicado muchas veces a mi comunidad. Entonces, miren lo que le pasó a Ana, o sea, estaba en una crisis donde sentía que ese bebé le iba a quitar lo mejor que ella tenía, o tal vez desde donde ella se define, y le toca hacer una escena donde se está suicidando. Entonces, miren, ahí el cerebro simplemente lo toma como real y reafirma su creencia de que es mejor morirse, y de ahí vienen otros 6 veces Ana María Hoyos intentó suicidarse, ¿cierto? Gracias a Dios no lo lograste, Ana. Y el Sí, no, no, mundo, no. y el Yo, mundo, y el ya mundo que hablaremos tenía. por qué no me tocaba, pero mira, eso fue increíble porque de verdad yo cuando a los 5 meses de embarazo, porque yo no aceptaba este bebé, pero pues el bebé seguía creciendo y era perfecto que Juan Miguel naciera y Juan Miguel necesitaba una mamá con las circunstancias que soy yo y hoy cada vez lo entiendo más. Eh, a los 5 meses yo me intento suicidar con un carro en Medellín a 120 kilómetros por hora y me estrello contra un muro y el carro fue pérdida total y claro, el niño no nació inmediatamente, pero nació en prematuro, incubadora, y todo lo que esto implicó para él, también el que era mi esposo. Imagínate esto, esta mujer, ¿por qué si estábamos felices de tener a nuestro bebé, por qué lo rechaza de esa manera? ¿Por qué no quiere vivir? ¿Por qué? Obviamente mi matrimonio no soporta esto, y entonces yo a los mesecitos nos separamos. Es un hombre que hoy quiero muchísimo, ¿sabes? Y entiendo su dolor y entiendo la rabia que me tuvo muchos años, lo entiendo completamente. Y ya después, entonces digamos, uno puede decir tenaz, pero tenaz como tú creas tus realidades. Eso es lo tenaz, no lo que me pasó. Tenaz es como una niña que tenía todo para ser feliz, en una creencia, en un lo que tú decías ahorita, o sea, yo había considerado que lo que me hacía a mí valiosa era ser bonita, famosa Y y platuda, adinerada. digamos, y todo lo que eso significaba. Y yo le di todo el valor ahí porque recuerden que con esa herida tan grande que tenía, en la que yo no me sentía mirada, en la que yo sentía que yo hacía, hey, estoy aquí, me decían, no, 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 a ver, volteese, quítese. Yo salir en televisión nacional por mí misma, sin rosca, sin tenerme que haber acostado con un director, sin haber hecho nada. Yo decía, wow, soy una berraca, pero toda mi fuerza la puse allá. Entonces, a mí no me pasó nada extraordinario. Yo construí una verdad que me creí muchos años. Y era que ese niño me iba a quitar la posibilidad de ser actriz y de tener mi reconocimiento. Y mira, fue tan bonito que a mí me pasó una cosa, y tan era neurótica mi depresión, pues claro, llegó a ser re profunda y tuvo medicación mucho tiempo y por eso tocó que el niño no pudiera yo alimentarlo y etcétera, etcétera. Pero el día que Juan Miguel nació, volví a sonreír. Y era como que, o sea, yo seguí con la medicación, pero era como que ese día me hubieran quitado el velo de los ojos a decir, oye, tu hijo está ahí y sigues, y sigues. ¿Y sabes qué? A los 15 días me estaban llamando de Caracol a una novela nueva y pude empezar a volver a trabajar y me di cuenta que no había pasado nada, que todo había sido una invención de mi cabeza. Y mira lo que creé tan monstruoso, porque es que lo de menos era yo, era todo el daño colateral, el matrimonio, el papá del niño, mi mamá, el daño a mi mamá, porque una mamá cuando ve que su hija se está intentando suicidar también se hace muchas preguntas. ¿Yo qué tuve que ver ahí? ¿Yo qué tuve que ver ahí? ¿Por qué La esta culpa. niña odia la vida? Ujú, ¿Sí? Y tú que eres mamá de un suicida, sí que ujú, sabes de la culpa. ujú, Mi ujú. mamá todavía hoy decía, hija, hace poco me decía, hija, ¿cómo te dejé sola? No, mamá, es que tenía que ser así. Es que yo no hubiera hecho estos aprendizajes si no hubiera sido así. Así es, así es. Bien, Ana, has dicho cosas muy importantes y aquí hay algo y es cuando nosotros no aprendemos a conocernos, a sanar nuestro corazón,
el impacto que tenemos en las personas que nos Muy, rodean es demasiado fuerte, ¿cierto? muy fuerte. Eso por un lado. Entonces la invitación a todas las personas que nos están viendo es: sane su corazón, no importa el camino que use, aunque el camino que use, por favor, verifique que esté, que sea adecuado, Que ¿no? no sea con Que esté, cuchillos que terminen haciéndole, destruyendo sí, mucho daño no, colateral. y que si te vas a acompañar de un mentor, coach, una guía espiritual, que sea una persona que realmente sepa y que no sea una persona que acaba de formarse hace Ah, 8 días en coach en una universidad en Barcelona por internet en un curso de $20, por sí. favor, o sea, con una persona seria que tenga trayectoria. No importa el camino que elijas, el que elija tu corazón, el que elija tu intuición, pero sana, sana porque mira el impacto colateral que tenemos alrededor. Y lo otro es, recordemos, y esto también lo recalco mucho en mi contenido, Ana, y yo sé que estás de acuerdo conmigo, y es, el problema no es lo que sucede en nosotros. El trauma o la situación límite, como le llamo yo, que no me gusta llamarlo trauma, no se produce por lo que sucedió, sino qué pasa ¿Cómo dentro de interpreté ti, yo lo que pasó? cómo Es que mira, yo exactamente, cada qué día haces. descubro más, claramente lo hemos estudiado, lo ponemos en práctica, en nuestra práctica, pero es que definitivamente, y aquí es donde la gente dice, miren cómo en una misma casa, una misma mamá y un mismo papá, y hay tres hermanitos, y todos cuentan la historia de la separación del papá y la mamá completamente diferente. Porque cada uno lo interpreta desde su personalidad, desde cómo quiere ver la vida. Mi segundo hermano, el que me sigue a mí, el tema de la separación de mi mamá y papá fue cero dramática. En cambio, yo les decía, pero ustedes no se acuerdan cuando mi papá, cuando mi mamá, ¿de qué estás hablando, Nana? Y yo, sí, es que mi mamá decía esto de mi papá. Yo todo me hacía un nudo. Ahora, ¿esto que a qué nos puede servir a quienes tenemos, por ejemplo, hijos con esa personalidad? Ojo, no se trata de que subestimemos su interpretación. Es, Invalidarlo. no es invalidarle exactamente, es Ujú, decir, amor, entiendo que tú lo ves de esa manera, yo entiendo que lo ves de esa manera, pero ¿qué tal si observamos esto desde esta ujú, otra? Sí, pero le doy, porque ¿qué le pasaba a mi pobre madre? O sea, mi madre, la mujer más racional que yo conozco, una mujer absolutamente pragmática, es práctica, hoy vive sola ahí en el retiro, es una mujer súper feliz, no vive sola, vive con ella misma y vive plena. Y yo era absolutamente dependiente, emocional, dramática, emocional. Yo quería que me cargaran, que me sobaran, que me dijeran que pobrecita le duele el dedito, venga a ver, yo le sobo el dedito. Y mi mamá sentía que si más me sobaba el dedito, yo más consentida me iba a volver. Entonces, ¿qué hacía? A ver, usted es berraca, levántese, levántese. Yo les voy a contar una cosa que habla mucho de mi personalidad. Yo cuando tenía 7 años, montando en bicicleta en mi barrio, me caí. Y cuando yo me caí sentí mucho dolor en el codo, pero no fue nada del otro mundo. Pero era como una posibilidad, ay, yo quiero tener yeso. Me parecía maravilloso porque yo veía, hacía poquito una vecina había tenido yeso y yo veía que la gente le escribía y todo el mundo le era el preguntaba. centro de Era el centro de atención y como yo quería tener la atención, llegué a mi casa y le dije, mami, me caí en la bicicleta. Mi mamá estaba con una visita y más le paró bolas al mosco que estaba pasando por detrás que a mí. Y como no me puso atención, yo me fui al baño de mi casa a darme golpes en el codo. Mira, eso habla de una personalidad muy enferma. Entonces yo me daba golpes y me daba golpes y volvía y le decía, mami, mira cómo está de colorado. Y ella me decía, ay, Nana, por favor, ya, vaya, no sé qué, ya hizo tareas. Y yo volví al baño y me volví a dar golpes. Mira, yo amanecí con el codo de esta cosa absolutamente morado. Mi mamá no me volteó a mirar y yo llegué a la enfermería del colegio por la mañana y le dije, Amparito, mira, me quebré el codo y mi mamá no me cree. Entonces me dijo, sí, tienes ese codo destruido porque yo llevaba horas dándome golpes. Yo le dije, por favor, le escribes una nota diciéndole que me lleve a la clínica. Entonces escribió, doña Cecilia, por favor, llevar a la clínica. Efectivamente, me llevó a raíz de la nota de la señora y tenía astillado el codo. Pero ¿a qué voy? A que ella creyó que minimizando, porque yo era muy dramática, porque era verdad, estaba haciendo que yo olvidara, pero yo tenía algo más que decir y es, por favor, pónganme atención, yo quiero ser notada. Entonces, eh, siempre la vida, normalmente, a un dramático le va a poner al frente a alguien muy racional.
porque es la forma en que ambos aprenden el uno del otro, ¿sí? Y yo necesitaba exactamente a esta mamá que hoy digo, wow, gracias a la mamá que tuve, gracias. Si no, yo hubiera sido no solo drogadicta, porque siempre los médicos me decían, consumes drogas, ¿verdad? Y yo, no. Pero mi mamá era tan cuadriculada en tantas cosas que yo sé que yo hubiera llegado un solo día o tomando trago o algo y en mi casa habría sido la hecatombe. Entonces, necesitaba a esta mamá perfecta, pero claro, era la mamá también que me llevó a yo poder justificar todos mis intentos de suicidio, todos mis dramas y todos mis problemas. Así es, Ana, nos vamos justificando. Yo también tengo una personalidad dramática, histriónica, por todas las situaciones que viví, o sea, la muerte de mi papá, la muerte de mi mamá, el suicidio de mi hijo, el suicidio de mi sobrina, 6 duelos, o sea, y tendí mucho a llamar la atención desde el dramatismo. En algún momento de mi vida quise ser actriz, ya hoy no, ya hoy no, ¿cierto? Un abracito, Sergio Villamizar por acá se conectó con nosotros, acaba de terminar un live, por aquí está conectado, un abrazo. Estábamos hablando de él justamente, estamos hablando de él. Vi algo ayer que habías hecho con él, sí, muy bueno. Fue un entrenamiento maravilloso, y esta noche Sergio Villamizar va a tener un entrenamiento maravillosísimo, métanse a su cuenta, inscríbanse, es gratuito, como él dijo anoche, no, como nos encantan los latinos, bueno, bonito y barato, o sea, no vale nada, y es un entrenamiento para reprogramar nuestra mente con Sergio. Los invitamos a que se inscriban. Anita, entonces, está bien, viviste todo esto, pero en ese momento tú no sabías lo que te estaba pasando. No. O sea, la Ana María Hoyos que hoy nos está explicando toda esta historia y que la está observando desde donde la estás observando, en ese momento para ti era tu realidad, ¿cierto? Yo juraba que todo el mundo estaba en contra mía, y que la gente era muy injusta conmigo, que yo era una mujer muy sensible y muy buena, porque yo lloraba por todo y yo sentía que yo me conmovía con todo, y las cosas injustas me parecían muy injustas, y era muy dramática, y yo decía, pero la gente, ¿por qué no me entiende? ¿Por qué la gente dice que yo soy agresiva? ¿Por qué la gente dice? Y yo nunca entendí. Y mira que yo me voy de mi casa a los 19 años, o sea, hicimos delimitación de relación, porque la relación con mi mamá fue muy difícil toda la vida. Y vengo acá, vivo todo lo que vivo, aprendo a través de mis aprendizajes, y llego a los 26 años a casarme con el que hoy es mi esposo, que si mi mamá era un racional fuerte, este era Hitler a la enésima potencia. Es decir, cuando uno, y eso es una de las cosas que nos explican cuando hacemos Escuela de Magia del Amor, y es que tú puedes huir de tus aprendizajes, pero la materia se tiene que pasar, la materia se tiene que pasar. Y para lección que no se aprende, lección que no se aprende, Ana, bueno, se repite. Y se repite. Ya, después de que Ana nos termine de contar esto, le contesto a Liz, que está por acá preguntándonos que cómo hicimos para superar las muertes de los seres queridos. Ya vamos para allá. Continúa, Ana, que me encanta eso que estás diciendo. Entonces, llega este hombre, que además fue muy chistoso, porque yo le escribí a Dios una carta de cómo quería al hombre de mi vida, y entre las características era fuerte de carácter. O sea, yo misma escribí y pedí todo, porque había algo dentro de mí que tenía algo de sentido. Y efectivamente con este hombre con el que ya cumplo 22 años de casada, huepucha, y sí fueron las pruebas y los aprendizajes más fuertes, porque claro, este era un hombre que lo primero que me dijo es, yo no me voy a casar con una actriz. Y entonces yo en este apego emocional, no te vas a casar con una actriz, yo me salgo, tranquilo. O sea, mira cómo es la vida. O sea, rechacé la vida de mi hijo porque me iba a sacar de la actuación, y acepto a este hombre que me saca de la actuación. O sea, mira los valores, cómo pueden en un momento determinado cambiar cuando tú no has entendido cuál es el origen de tu dolor inicial. Me salgo de la actuación, quedo en embarazo a los 3 meses, tengo a María José, y entonces yo ya empecé a hacer el papel de mi vida, madre y esposa dedicada a este hombre. Y yo, o sea, mi único trabajo era llamarlo a preguntar qué quería de almuerzo, esperarlo como la mejor esposa, atender a mis hijos, llevarlos a clase, hacer todo, porque además este hombre también hizo la tarea bien hecha y se encargó de ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? O sea, no vas a trabajar, yo me voy a encargar de dártelo todo, tú vas a ser mi princesita. Y entonces yo creí que ahí estaba, ¿sí? Que ahí estaba esa verdad. Entonces ya me dediqué. Pero claro, cuando a los 2 años y medio, 3 años, que ya los niños están en el jardín, Juan Miguel ya sí tenía como 6 o 7 años para ese entonces, Juan Miguel y Juan Manuel, de hecho, se aman como padre e hijo, aunque Juan Miguel tiene a su gran papá que ama también.
Pero hicimos una familia de 3 hijos y todo el tema, y yo ya en teoría me sentía que feliz, pero no, porque cuando tú le entregas la felicidad a otra persona, estás mandándoles cuenta de cobro todo el tiempo. Entonces este señor medianamente levantaba la voz y yo le decía, yo que dejé la actuación por ti y tú me estás hablando así. O los niños gritaban y dejaban desorden y yo les decía, yo que dejé toda mi vida por ustedes, si ustedes... O sea, esto se Ana, volvió... Ana, stop, porque la actuación sigue estando en ti No, total. yo soy una actriz maravillosa, Te maravillosa. amo. Entonces Hermoso. o sea, todo lo que empezó a pasar en la casa, que no era la perfección de la novela rosa, para mí se Ujú. volvió lo que el cerebro necesita. ¿Cómo le justifico al cerebro estar mal? O sea, ¿cómo me invento que ya esto no es suficiente? Porque cuando tú estás vacío adentro, todo lo estás buscando afuera. Entonces, cualquier detalle se volvía escribirle una carta a este hombre y decirle, usted me desgració la vida, usted me sacó de la actuación. Yo era rica, famosa, bonita y por usted lo dejé todo. Hoy que me muero, espero que le cuente la verdad a sus hijos. Espero que le diga cuál es la verdad y por qué yo me maté. ¡Pum! Iba, me envenenaba, me cortaba, me ta. Mira, esto era... Y la gente dice, por manipular. No, uno sí se quiere matar. Claro que uno sí se quiere matar para vengarse. Porque cuando uno ya está tan desquiciado, ¿qué me Ana, quieres decir? ¿pensabas en tus hijos en ese momento, en No, esos momentos? En no. absoluto. No, es que la gente dice, pero ¿cómo lo pudo hacer? Es que se te desconecta, la amígdala te desconecta Ujú, el cerebro racional, punto. Tú ujú, lo único que quieres es escapar y aleccionar desde el victimismo. Solamente ujú. quieres culpar y por eso cuando no dejemos, hasta que no dejemos la culpa a un lado, cuando dejemos de creer que hay un culpable de algo, nunca vamos a poder ser felices, nunca vamos a poder aprender. Juan Manuel no era culpable de nada. Él me dijo, yo no me caso con una actriz. Él no se casaba con una actriz. Yo más pendeja que me casé con alguien que no me quería casar con una actriz. Cuando yo soy actriz. Así no haga novelas hace 22 años. Mira, yo sigo siendo actriz. O sea, yo soy actriz por Total, naturaleza. total. Entonces, Muy bien. miren esto tan bonito. Es que uno, mientras no siga creyendo que hay alguien culpable de tu dolor, si sigo creyendo eso, siempre voy a estar señalando y no voy a encontrar Aceptar. nunca ninguna paz interna. Hasta que el último intento de suicidio, ya mamá, otra vez la carta, lo mismo, mis hijos en la casa, él acá, habíamos acabado de tener una discusión por cualquier cosa y yo vuelvo y le saco, o sea, esto fueron 16 años sacándole en cara, pues, que por usted, que yo que lo dejé todo, que usted no me valora. Claro, adicionalmente él era celosito, entonces no cantes en un karaoke. A mí me invitaron a una fiesta con karaoke y pues era mi forma de lucirme. Y este hombre, cuidado, vas a cantar. A mí me invitaron a una fiesta y yo pensaba en el escote, en cómo me va a mostrar. Pues, o sea, no soy actriz, pero yo te quería hacer mi show así fuera con 20 personas en una fiesta. No, me tocó, por eso te digo, Hitler en pasta es, no te vistes así, te cambia la manera de vestir, no hablas así, no cantas, no, o sea, esto era no, y hoy entiendo que era el esposo que necesitaba para Ujú. poder llegar al punto de saturación al que llegué hace 9 años, en el que después de una crisis peleamos, no sé qué, los niños arriba, en esta casa donde estamos, y voy y digo, hoy sí, puta, me mato porque me mato. Y le escribí una carta que hace poco me la encontré, y yo decía, esta carta yo la quiero tener porque es que esta carta muestra mucho cómo un ser humano cuando está en victimismo no reconoce nada de sí mismo y todo lo saca para afuera. Y me colgué después de escribir la carta y yo perdí el sentido, María, yo perdí el sentido y yo ya cuando caigo, porque la cuerda se soltó. Por eso te digo, yo no me podía morir, yo tenía que estar viva, no solo para contar esto, es por todo el proceso. Ujú. Y yo me caigo, me corto porque yo me paré en un aparato de hacer ejercicio y me caigo y me rajo la cabeza y estoy sangrando. Pero ahí realmente yo tuve un encuentro espiritual muy bonito y yo ahí pude ver cómo se murió esa Ana María. Yo la vi morir.
Yo vi ella cómo se desvaneció. ¿Tú has visto en la película, se acuerdan de la película Terminator, cómo se van como derritiendo? Así la vi morir. Y fue muy especial, porque aunque era yo misma sangrando, yo me levanto y me vengo aquí, perdón, al cuarto, y está mi esposo y me veo otra vez sangrando. Y entonces, claro, otra vez, ¿ahora qué pasó? Y me agarraba la mano y yo ensangrentada y yo le decía, no, ¿sabes qué? Ya entendí todo. Es que vos no sos el culpable. Es que yo no había entendido, Juan Manuel. Usted no me obligó a mí a salirme de la actuación. Yo lo decidí porque yo quería estar casada y yo quiero seguir casada con vos. Y vos sos un gran ser humano. Y gracias por no haberte ido todos estos años. ¿Y sabes qué? Vos no tenés la culpa de nada. A partir de hoy yo acepto que elegí vivir contigo y con mis hijos, que elegí ser mamá y que quiero empezar a amarme yo primero. Y yo me acuerdo, eso es un chiste que tenemos interno porque él me dijo, ¿más? Pues porque yo era una vieja bien egocéntrica, todos los entraban y llego y le digo que me voy a amar más. Pero ojo, que no necesariamente cuando tenemos un ego muy alto es porque tenemos buen No, amor propio. Recordemos que para el ego nada. tiene dos Sí. posiciones, el ego arriba, el ego abajo. Y el ego arriba es un mecanismo de defensa, como Ana lo dijo al principio, para protegernos del mundo. Muchas veces es una coraza que nos ponemos, pero detrás de esa coraza hay una autoestima y un Destruida. merecimiento muy bajito. Sí, total. Entonces, el amor propio no tiene nada que ver con Nada. eso. Ana, yo quiero hacer una pausa acá porque la verdad es que acabas de abrirnos tu corazón y de contarnos un momento, ajá, un momento de tu vida donde tomas conciencia de que tú eras la única responsable en tu vida. Responsable, miren que no utilicé la palabra culpa. Culpable, no. Ojo, ojo. Y ahorita alguien nos estaba preguntando cómo se hace para superar las muertes de los seres queridos y es soltando la culpa, aprendiéndonos a perdonar y entendiendo que la muerte no es mala, entendiendo que los seres humanos, digamos que tenemos un momento para estar acá y un momento para irnos, que nadie se muere, que simplemente mutamos de estado, ¿cierto? El cuerpo se queda aquí. Yo creo en el alma, en el proceso almítico del ser humano y que hay algo más allá y eso nos ayuda a entender la muerte de una manera diferente, sin el dramatismo del sufrimiento, desde la aceptación del dolor, desde la libertad y desde el amor. Cuando tú logras eso, y eso es a lo que yo enseño a hacer, entonces puedes no superar, sino aprender a vivir con ellos de una manera diferente porque el vínculo no se rompe con la muerte. Ana, yo te quiero agradecer profundamente que hayas abierto tu corazón. Me tocaste la fibra, se me encharcaron los ojos con esta experiencia que nos acabas de contar porque la verdad hay que valorarla. Primero tiene que tener uno mucho fortaleza interna para pararte acá frente a la gente, porque yo lo sé, porque yo lo cuento, porque yo lo hago, porque yo lo he vivido, porque está en mi libro, porque lo digo en mis conferencias, para uno contar en qué momento hizo un quiebre en su vida, ¿cierto? Ese momento donde asumiste la responsabilidad que en tu caso fue, bueno, a través de un intento de suicidio y mejor dicho, sin duda, Dios, los ángeles, el universo, la energía, o como tú que nos estás escuchando lo quieras llamar, respetamos mucho las creencias de cada uno, pero efectivamente fue un momento divino, fue un momento de energía, fue un Total, momento de conexión, total. que te tocó el hombro y te dijo, ya, hasta aquí, y este es momento para transitar. Entonces, a esas personas que nos están viendo, mire, eso puede pasar a través de la lectura de un libro, yendo donde un psicólogo, donde un mentor, haciendo un taller, con algo que te dice tu pareja, a través de una pérdida. Esas situaciones complejas, difíciles que llamamos traumas, ¿cierto? También se convierten en momentos de transformación y de aprendizaje si tú lo deseas, porque nadie lo puede hacer por ti, ¿cierto? Y Ana María nos acaba de contar su momento de quiebre en su vida. A partir de ahí, ¿qué pasó, Ana? Porque no es solamente listo, yo ya entendí, ya hay que ir a sanar la niña herida, hay que ir a sanar esa estructura de personalidad, hay que ir a sanar esas heridas de infancia, recordemos,
que son 5, que ya hemos hablado mucho de ellas también para mis seguidores, que Ana también las trabaja. ¿Cómo te metes en todo este mundo para, a través de tu historia de vida, empezar a ayudarle a los demás? Lo primero es eso, que uno tiene que empezar a trabajar en uno. Y lo primero que hice fue, ¿qué hago? Busqué por internet un curso de coaching, punto. Ese fue mi primer paso. Y di con una mujer colombiana en Australia y me metí y fue mi primer acercamiento al coaching. Y a través del coaching empecé a estudiar, a aprender y a hacer una cosa y la otra, listo. Ya después estudié coaching logoterapéutico con Efrén Martínez. Entonces ya, claro, ahí pude comprender mucho más la información y ya después empiezo a hacer, digamos, muchas cosas, sanación, hipnoterapia, bueno, muchas cosas y estudié un coaching, hipnosis. Coaching ontológico. Sí, y también psicología holística, pero cuando llego a Escuela de Magia del Amor, ¿qué es eso? La gente, es una filosofía de vida que es a través de las enseñanzas del Maestro Jesús, de Jesús, a un colombiano se le fue revelada toda esa información, así como el curso de milagros. Lo que pasa es que este es más moderno, punto, este es más moderno. El curso de milagros es mucho más antiguo, pero y a mí me parece que este tiene una filosofía, una sabiduría de vida que te ayuda a dejar, es para personas que ya no necesitamos sufrir más. Hay gente que necesita el sufrimiento, María Emma, y tú lo sabes. Hay gente que todavía no están saturados de sufrir y necesitan más sufrimiento. Los que ya estamos saturados de sufrir, nos llega esta información porque ¿qué pasa cuando pasan esos momentos wow, o esos momentos bisagra, o esa noche oscura del alma, como la quieras llamar? Es que ya tu alma baja la guardia, dice, ay, estoy aquí disponible, ¿qué hay que hacer? Díganme qué hacer, porque yo sí sigo así, yo ya no puedo más. ¿Sí? Cuando tú llegas a ese punto de bajar los brazos y de no estar en son de lucha, de pelear, de demostrar que tú tienes la razón, sino que te das cuenta que hay algo más fuerte que esto, ahí empieza todo este proceso. ¿Cuál era mi gran reto? Mira, fue muy lindo y yo sé que hoy hay varias están diciendo que lloraron y todo el tema. Nuestros hijos, mis hijos, voy a hablar de mis pues porque mis hijos, mi mamá me decía, ¿tú para qué cuentas esto? Les haces daño cuando cuentas esto. Y primero yo lo hablé mucho con ellos y les pedí autorización a ellos porque no es fácil tú salir a los medios de comunicación a decir que tu mamá es una suicida. Eso no es fácil, eso no es bien visto. Eso en el colegio, ¿sí? Eso en los colegios. Pero yo sabía que aquí había un bien mayor, ¿me entiendes? Yo sabía que si yo empezaba a hablar del suicidio también era posible, porque es que esto yo lo empecé a hablar hace 4 o 5 años, cuando la gente de verdad no hablaba del suicidio. Era vergonzoso, era realmente muy vergonzoso. Y más decir tú, yo lo hice, y todo el mundo me preguntaba, ¿y con tus hijos en la casa? Y yo sí. ¿Y no te importaba? No, es que es muy jodido tener que aceptar esto, pero yo lo tenía que aceptar. El tema es que lo más complejo no fueron mis hijos, ¿sabes? Porque nuestros hijos de alguna manera, yo sí tengo cada vez más verificaciones de que esta no es nuestra única vida en la tierra. Y estos hijos nuestros, que son menores a nosotros, ya vienen con todos los aprendizajes que la civilización ha hecho, entonces vienen con un nivel evolutivo más alto que el nuestro. Ellos jamás me han juzgado a mí, ha sido increíble, ni siquiera Juan Miguel, que fue el del primer intento de suicidio. Yo tengo una historia muy linda que cuento y es que en su primer trabajo, él ya trabaja hace 2 o 3 años, la primera vez que lo invitaron a hacer una entrevista, le pidieron que hiciera como un speech de él, que quién era él. ¿Y sabes cómo se presentó, María Emma? Soy Juan Miguel Pardo Hoyos y soy un sobreviviente desde antes de nacer, porque mi mamá intentó acabar con mi vida, pero ni ella pudo, y yo estoy para cosas grandes. Wow. O sea, cuando tu hijo es capaz de presentarse ante el mundo para una entrevista de trabajo, contando que su mamá lo intentó matar en un suicidio, y lo dice con esta barraquera, yo estoy para cosas grandes, porque ni mi mamá ni me pudo matar. Y no lo dijo con Anita, rabia. Anita, ahí hay que hacer un stop porque esta es una gran enseñanza. Miren, él pudo haber elegido en su vida el victimismo, victimizarse y decir, no, pues es que como le pasa que mi mamá intentó matarme y entonces mi mamá no me quiere y entonces pobrecito de mí y entonces esto es horrible y esto es lo peor que me ha pasado en y la así vida y yo por eso me tenemos vuelvo varios sicario. asesinos en serie. Así tenemos varios asesinos en serie. Yo por eso me vuelvo
y yo por eso consumo drogas, y yo por eso me tiro mi vida, y yo por eso no sirvo para nada, y yo por eso, pero él eligió contar su historia de una manera diferente. Esto lo repito mucho, Ana, lo enseño en mi taller para elaborar procesos de perdón. Y les digo, ¿qué historia te cuentas de ti? Porque yo muchos años también estuve ahí en la victimización. Es que como le parece que mi papá lo mataron cuando tenía 4 años y mi mamá se murió cuando tenía 8 y entonces mi hijo se suicidó y entonces, claro, y ahí te empiezas a justificar en el sufrimiento. Pero miren qué hermoso el hijo de Ana María, cómo es capaz de contarse una historia, no desde la víctima, sino desde el héroe. Y ese solo cambio y la forma en la que lo expresas hace un clic en tu vida total y absoluto, Ana. Porque tú hoy no cuentas tu historia de 6 intentos de suicidio y de la mujer exitosa, brillante, con plata y hermosa que eligió un día dejar de hacer lo que hacía desde la victimización ni desde el sufrimiento, lo cuentas desde el amor, desde el aprendizaje y desde ahí inspiras a otros seres humanos. Y tú que nos estás viendo también tienes una historia que puedes resignificar. Llámala reprogramación mental, llámala como quieras, el camino que uses, todos llegamos al mismo fin y es la paz en el corazón y en el alma, igual. Cualquier camino, cualquiera que elijas está supremamente bien, pero elige uno y sánate, porque no vinimos a sufrir a este mundo, no hay necesidad No de hacerlo. venimos a eso. Aunque, Y ahí te quiero hacer un paréntesis que es bien bonito. Yo tenía que trabajar mucho el autoperdón, que tú lo trabajas mucho, el autoperdón. Porque si no, yo con qué cara me veo todos los días con el Juan Miguel, todavía vive acá en esta casa, almuerza todos los días conmigo. ¿Qué tal? Yo con qué cara veo a un niño que yo intenté matar y que yo me intenté matar con él. O sea, ¿con qué cara lo miro si yo no me autoperdonaba? Entonces, ¿qué era importante? Explicarle a mis hijos cómo utilicé ese recurso de una manera equivocada y cómo no me dio lindos resultados. Siempre les di la libertad. Ustedes pueden recurrir a decir, mi mamá fue depresiva, yo también voy a ser depresivo, pero ustedes ya saben cuáles son los resultados. No fue ninguno lindo. Nunca puedo decir que algo de esto realmente me aportó, valió. Bueno, ¿cuál fue el aporte? La aportación, ¿cuál fue? El aprendizaje. claro. Exactamente. Pero decir que gracias a que yo me intenté suicidar logré algo valioso, no. Fue después de tantos intentos que ya descubro que ahí no está la respuesta. Y para terminarte tu pregunta lo más complejo no ha sido mis hijos, fue mi esposo. Era el rencor, la rabia, haberme tenido que descubrir tantas veces herida, llevarme a clínicas psiquiátricas, tener que estar viviendo en todo esto, que yo inclusive le decía, ¿tú por qué no te ibas? Y él me decía, porque era horrible saber que me iba a ir y que mis hijos iban a un día a encontrarte a ti suicidada. Eso yo no lo quería para mis hijos. Pero aquí es donde todo el mundo dice, pobrecito Juan Manuel, y aquí es donde yo digo, no, él también necesitaba vivir esto. Él también hoy... eligió. Y lo eligió, y lo elegía todos los días, porque yo me intentaba suicidar muchas veces y él seguía, y conmigo él se podía, cualquier juez de familia, se cuenta medianamente, ve mi historial clínico, ve todo y dice, señor, usted se tiene que llevar a esos niños, se los tiene que llevar. O sea, fue irresponsable no habérselos llevado, más bien dicho. Entonces aquí no hay víctimas, ni siquiera Juan Manuel, porque todo el mundo, ay, pobrecito, tan divino, él cómo te aguantó. No, él también necesitaba hacer una cantidad de aprendizajes. Él también, a través de esta relación que fue muy difícil tantos años, ha sido lo más complejo y era yo tener la paciencia para ir sanando las heridas que yo había también hecho en él, ¿no? Porque cuando tú estás permanentemente toreando a la otra persona, agrediéndola, porque además yo era agresiva en todos los sentidos, pues obviamente yo tenía un esposo muy herido. Entonces yo también, luego de valorar al ser humano tan valioso que tenía, que claro, también tiene sus propias heridas y por eso se metió conmigo, era tener la paciencia de que cada vez que yo le hablaba algo y él gritaba y me tiraba piedras y era furioso conmigo, hasta hace muy poco, o sea, Juan Manuel hasta hace 2 o 3 años todavía, yo creo que me miraba y decía, este hijo de madre, ¿por qué no me murió? ¿Sí? Porque tenía rabia, estaba resentido, tenía dolor. Eso fue lo más complejo, pero aquí es donde entra Escuela de Magia del Amor, en donde yo me convertí en un ser humano muy imperturbable, porque entendí que yo había hecho el daño, y estaba asumiendo esa responsabilidad, pero también empecé de verdad a trabajar en que
yo voy a ser feliz por encima de si Juan Manuel sigue o no conmigo, yo voy a ser feliz por encima de que mis hijos me señalen o no me señalen, yo voy a aprender de verdad a valorar todo este proceso y aquí es donde empiezo a servir y aquí es donde empiezo a hacer esta comunidad en donde digo, ok, yo voy a encontrar también lo valiosa que soy sirviendo a otros y siendo incondicional en ese servicio. Y aquí es donde toda esta historia empieza a cobrar valor. Porque claro, cuando yo soy una persona que me he intentado suicidar, que he tenido todas esas cosas, cada vez que se sienta alguien con esta historia, yo digo, te entiendo, es que yo la viví, es que yo entiendo de qué estás hablando, pero ven, cierto que a ti te pasa y me miran como a ti no te puedo engañar. Es que yo sé lo Claro. que yo estaba pensando cuando me intenté cortar, yo sé lo que yo estaba haciendo. Entonces, pues esto es lo lindo de todo este proceso, María Emma, y de verdad agradezco que tú también estés difundiendo este tipo de información, porque yo creo que ya nadie tiene ninguna justificación para decir que por nada difícil que hayan vivido en la vida, tenemos una justificación para sufrir. El dolor, esto siempre es una frase que decimos mucho, y el dolor, claro que existe, pero el sufrimiento siempre será una opción y dependerá de la forma como tú interpretes lo que te pase. Claro, mi Ana, mira, yo llegué a una conclusión y es que los seres humanos ante los eventos límites, como las interpretaciones que hacemos de las situaciones que vivimos, o elegimos el camino del dolor o elegimos el camino del sufrimiento. Lo que pasa es que como nos enseñaron a huirle al dolor, terminamos metidos en el sufrimiento y ni siquiera nos damos cuenta que estamos en el sufrimiento, ¿cierto? Entonces hay que hacer un viaje hacia adentro, cuando tú te conoces, cuando tú aprendes a sanarte, cuando tú aprendes a perdonar, que como dice Marian Rojas, esta que me fascina, esta Ah, psiquiatra, yo también la es amo. ir, es ir al pasado y volver ileso de Y él. no estar sufriendo al contarlo. Sí, mira, y yo creo que Exactamente. tu Es, historia y la mía tiene eso, es que podemos contar historias muy fuertes, pero mira que ya no hay lágrimas. O sea, yo ahorita me logré emocionar de pronto porque fui muy interpretativa en la, pero hacía rato que yo sí hablaba de esto, ni siquiera, o sea, yo de verdad estoy bastante desensibilizada, que no significa ser insensible. Es entender, y esto es un gran regalo que les quiero dejar a quienes lo quieran tomar, es las emociones y los sentimientos no son tan útiles en la vida feliz, ¿saben? Ustedes me dirán, ¿cómo así? Yo les digo, sí, es que es lindo, hay que disfrutar, claro que sí, pero las emociones cuando te llevan a justificar el dolor, a decir me da pesar de esta persona, miren lo que está pasando en Turquía y llorar, y la gente se siente muy orgullosa de llorar por los que es que no llevo 2 días, no me puedo levantar desde que el terremoto de Turquía, y yo no es que sea insensible, pero yo les hago una pregunta, porque ustedes lloren, están solucionando en algo lo que está pasando en Turquía. Entonces, yo hoy en día, por ejemplo, Mariana, me volví supremamente responsable de que consumo a todo nivel, a todo nivel. ujú, Yo no me doy el permiso, porque yo fui una persona depresiva, yo no me doy el permiso de ver noticias que van a tocar mis emociones de alguna manera, donde yo tenga el más mínimo rasgo o la más mínima posibilidad de tener 30 minutos de dolor. No, claro, porque sé a qué me estoy exponiendo. claro, Entonces, autocuidado. Autocuidado se llama eso, exacto, y ¿cierto? de con quién hablo. No quiere decir que, y yo trabajo haciendo terapia, pues, yo todo el día escucho temas, pero yo no me conecto, yo mientras estoy entrego todo mi amor, toda mi atención, pero las personas se van y se fueron con su historia. Y cuando vuelven digo, ay, ¿quién es que es? Retomo historia clínica, ah, es esta, leo para entender quién es, pero yo no me quedo enganchada de la persona que me dijo es que yo me he intentado suicidar y yo decir, ay, ¿será que se intentó suicidar otra vez? Ay, ¿será? Porque si no yo no tendría vida y yo no tendría paz. Así es. Así es, las personas que acompañamos a otros no es que nos volvamos insensibles, sino que aprendemos a ser un poquitico más prácticos con las emociones, a desconectarlas, a conectarlas cuando las necesitamos conectar para generar empatía con nuestro paciente, pero también a desconectarlas cuando la sesión se termina, cerramos el libro, la persona se va y hasta ahí llega mi conexión y le entrego su responsabilidad y yo asumo la mía, Exacto, pero también nos ayudamos con meditación, exacto. con gestión de emociones, todo el tiempo estamos aprendiendo, yo tengo psicólogo, tengo mentora, o sea, me Tal cual. desahogo, mi pareja, tengo bioenergético, ¿cierto? Porque hay que ayudarnos porque Claro. no somos súper poderosas y porque cualquier No. cosa y en cualquier momento no, hay que estarse regulando todo el tiempo, ¿cierto? Como psicóloga clínica, pues también lo hago todo el tiempo, Anita. Anita,
¿por qué eres una mujer poderosa? Ujú. Mira, a mí me gusta, a veces la gente cree que yo hablo como si fuera empoderada y realmente no es mi concepto. Mi concepto es el día que entendí que el poder estaba dentro mío, desde ahí entendí lo poderosa que era, que soy una hija de Dios y Dios es el todopoderoso, o sea que soy una poderosita, así lo entendí. Y el día que entendí que siempre todo lo que me sucede, yo tengo el poder de convertirlo en oro o en porquería. Yo tengo esa decisión, esa capacidad. Y te voy a decir una cosa, desde que entiendo la vida de esa manera, casi no pasan en mi vida cosas muy dramáticas, porque ya me doy cuenta que ya no las necesito. Ya hice los aprendizajes y cuando tú vas haciendo los aprendizajes, es como que la vida te empezara a decir, ok, ya aprendiste esto, ya no es necesario seguir. Y es como nos pasa en el colegio, o sea, tú pasas el nivel 5 de inglés, ya pasas al sexto. Cuando estás en sexto nivel de inglés no te dicen, devuélvete al verbo to be, ¿no? Ya estás en el being. Entonces, a lo que voy es, la vida te empieza a recompensar cuando tú empiezas no solo a servir, sino a entender que de verdad el poder de ver todo como tú quieras está en ti. Y de verdad dejas de tener tantos dramas y empiezas a tener unos resultados tan hermosos que yo creo que ahí es donde nosotros sí podemos de verdad empezar a servir y a enseñar a otros porque ya los resultados hablan por ti. ¿Sí? Así es, así es, así es, totalmente. Aquí hay que hacer una aclaración muy importante por algunos comentarios que están poniendo acá Ana y es, a ver, las emociones son parte del ser humano, son inherentes a nosotros y no las podemos eliminar. Bloquear y eliminar las emociones nos enferma. O sea, aquí no se trata de que no vuelvas a sentir, ¿sí? Las emociones, el problema es que las juzgamos. La emoción no es ni buena ni mala, es simplemente es, ¿ya? Exacto. Usted se imagina un mundo, Ana, donde no existiera la tristeza o no existiera el dolor o no existiera la rabia. Entonces, si tú me llamas y me dices, si no existiera la tristeza o la compasión, ¿cierto? Entonces, tú me llamas y me dices, ay, Mariana, es que ¿cómo te parece que se murió mi papá? Y yo te digo, ay, felicitaciones, qué felicidad, ¿cierto? Aunque deberíamos llegar a algún momento de la vida a alegrarnos por la muerte de los demás o por la muerte de las personas que están a nuestro alrededor, pues finalmente tampoco se trata de castrar o de eliminar las emociones. Hay que aprender a regular el tiempo que yo me quiero quedar en cada emoción, eso se llama inteligencia emocional. Y ojo con esto, el llanto y la risa simplemente son la manifestación del cuerpo ante una emoción, porque tú a veces lloras de felicidad o te ríes de miedo. Entonces, no necesariamente el llanto tiene que ver con sufrimiento, no necesariamente, no siempre. Simplemente es el cuerpo manifestando lo que está sintiendo de alguna manera. Hay gente que se asusta y le da un ataque de risa, ¿cierto? Y lo que está sintiendo no es alegría. Entonces, ojo con eso. Sí, llorar nos libera, como dice Miriam por acá, y está bien, ¿cierto? Está bien llorar, está bien sentir, está bien conectarnos con nuestras emociones. Eso es supremamente importante. Por aquí tengo caidita a Ana. Alguien que me diga, por favor, si me están escuchando bien, si me están viendo bien a mí. Ah, bueno, espérenme, que es que Ana como que se nos cayó y aquí la estoy volviendo a conectar en el en vivo. Muy bien, es impresionante, qué belleza hablar con esta mujer maravillosa, además una mujer que nos cuenta una poderosa historia de vida que nos enseña muchísimo. Gracias por decirme que estamos súper bien. ¿Listo? Anita se nos cayó, vamos a ver si vuelve y nos ingresa porque, bueno, ya la estoy aceptando nuevamente acá, pero acá me aparece como si estuviera cargando el de ella. Muy bien, aquí se nos volvió a caer. Vamos a ver si Ana se nos vuelve a unir. Ahora sí, otra vez está por acá. Muy bien, ya llevamos por aquí una hora. Esto es increíble, se nos va el tiempo así. Gracias a todas las personas que se han conectado con nosotros y que están acá. Ana, no No pasa sé nada. si ya se te va a acabar el live, No. pero justamente eso que les dije yo de las emociones, que tú lo explicas perfecto, porque claro, la psicología lo explica perfecto y efectivamente las emociones hay que sacarlas del cuerpo. De hecho, yo soy de las que si estoy emberracada voy y pego o grito, pego un grito, a veces jugando tenis, que la frustración que se equivoca uno mucho, le digo a mi esposo, peguemos un grito, ¡ah! Y sale del cuerpo la emoción, claro que hay que sacarla, pero a lo que voy es que
si nos quedamos en la emoción, lo que tú dices, si le damos nombre, la justificamos, la apapachamos, si le damos mucho permiso, ahí es donde se nos quedan y yo ya eso no lo permito. Yo ya no juego con mis emociones y mis sentimientos, entiendo que son un instrumento de este cuerpo humano, pero no me determinan y prefiero jugarle con esta. Me encanta la razón y soy amorosamente razonable o racionable, no sé cómo es, racional. Y me encanta ser así, pero también soy muy amorosa, pero no dramática. Ya se me acabó el drama, ya se me acabó este juego de emociones en el que, no, ya no es necesario y así vivo absolutamente delicioso. Así es, totalmente, Ana, es dejar de dramatizar la vida, es no ahondar la emoción hasta que llegamos al punto máximo de ella, Exacto. permitirnos sentirla y salir de ella. Súper bien, Anita. Anita, gracias. Hablar contigo es un placer, así como escucharte. Cuando hacen los envíos me encanta, eres espontánea. Bueno, tu tono de voz, tu franqueza, la forma en la que abordas los temas me gusta muchísimo. Gracias por abrirnos este espacio en tu agenda. Como te dije al principio, yo sé que estás súper ocupada, pero muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que se conectaron hoy. Ahorita a las 5 de la tarde vamos a estar con Lina Moreno, esta presentadora de televisión que es absolutamente hermosa, presentadora de radio, de televisión, y vamos a estar con ella a las 5 de la tarde para que lo recuerden y nos volvamos a conectar. Ana María Hoyos, un placer, un honor tenerte acá con nosotros. Gracias por abrirnos tu corazón, por contarnos tu historia y por generarnos tantas enseñanzas a través de tu historia. Recordemos que estos lives tienen como objetivo recordarles y enseñarles a ustedes, todos los que hemos hecho, incluido el de Sergio Villamizar anoche y los otros que hemos hecho, que una vida perfecta no significa una vida con ausencia de situaciones por resolver, de desafíos o problemas, como le llaman ustedes. Entonces, mire, esas cuentas perfectas, esas vidas perfectas que vemos en redes sociales que nos generan tanta ansiedad por querer alcanzarlas, mire, dése cuenta que detrás de eso hay un ser humano que ha vivido, que le duele, que se enferma, que tiene días difíciles, que comete errores. Somos seres humanos comunes y corrientes, pero como decía Sergio ayer, Ana, y yo sé que tú también haces lo mismo, cuando cometemos un error lo hacemos de una manera más consciente, porque aprendimos a conocernos, porque tenemos una información que tú, que nos estás viendo, también puede tener. Ana, el mensaje con el que quieres cerrar este live maravilloso. Pues yo empecé a descubrir esta virtud de la felicidad interior y esta paz interior de la forma más amorosa y era amándome yo primero. Sin dolor, sin miedo, desde la autoimagen hasta la autovaloración, llegando al autorreconocimiento, perdonándome. Y yo creo que no hay otra forma de llegar a la felicidad, a la paz interior que no sea a través del amor propio. Lo que pasa es que se ha masticado demasiado, pero yo les digo empiecen a descubrirse ustedes y hay algo que me encanta dentro del amor propio y es la vulnerabilidad. Cuando tú eres capaz de contar vulnerablemente tu historia, te vuelves tan amorosa contigo que ya le empiezas a encontrar unos matices que dices, wow, mi historia es tan valiosa que yo la puedo contar de esta manera y encontrar que en ella tenía un sentido. Y así fue como yo encontré este momento de mi vida en el que de verdad este año cumplo 50 años y digo, wow, que valió la pena haberlos vivido. Hasta los 40 no quise vivir y hoy digo, si me voy, como la muerte para mí ya no existe, de verdad, yo sé que es un trascender, pero sé que ya puedo estar preparada porque de verdad siento que tuvo un sentido porque logré aprender a amarme yo primero. Porque sé que amarme yo primero es la base para poder amar a mis hijos bien, a mi esposo bien, porque es sin reclamos, es sin lucha, es en deguste, es sin querer vivirles la vida. Ellos se equivocan, No importa. acá estoy, pero te tienes que equivocar, mi amor, te forma parte del proceso. Entonces, eso es lo que les quería decir, ámate tú primero porque es la mejor forma para poder empezar a amar a los demás. Total y absolutamente. La gente que está preguntando sobre los cursos de Ana María, cómo encontró a Jesús, que me encanta la espiritualidad. Yo creo que la vida del ser humano sin espiritualidad es como una mesa de 4 patas al que le quitas una pata, ¿cierto? Siempre va a estar coja. Necesitamos conectarnos con Dios, Jesús, Yahvé, Jehová, Chuchito, energía, como lo quieras llamar, pero necesitas
necesitas por salud mental, física y emocional, almítica, conectarte con una fuente independientemente de cómo le llames. En este caso, Ana, bueno, desde la Escuela de la Magia del Amor, ella dicta cursos, conferencias, hace terapia. Síganla en sus redes sociales, los invito a sus cursos, a sus conferencias y a sus redes sociales para que encuentren todas esas respuestas. Un abrazo fuerte a nuestra periodista Nayeli Pimentel, que estuvo aquí conectada con nosotros, Ángela Kohler desde Estados Unidos, Sol Marina Pineda, mi gran amiga y hermana, igual que Ángela Kohler, la CEO de Happiness, mi comunidad de aprendizaje. Los amo a todos. Muchísimas gracias por estar acá. Ana, Dios te bendiga. Bendigo tu vida, bendigo tus aprendizajes, bendigo tu proyecto, bendigo cada palabra que dices en redes sociales y a cada paciente, porque a través de eso estás sanando el alma y el corazón de muchas personas. Así que bendigo tus hijos y a tu esposo. Que Dios te bendiga siempre y gracias. Valoro Próximamente mucho estaremos este espacio al y espero pronto tenerte en mi espacio también para que los poderosos escuchen también esa otra historia que es tan valiosa y tan llena de sentido. Chao a todos y gracias, me encantó verte. Chao, hermosa. Recordemos sonreír el día de hoy y recordemos que a las 5 de la tarde vamos a estar con Lina Moreno, esta hermosa mujer. Así que conéctese, sigan conectados con la red de María Emma Martínez. Los amo mucho. Chao, chao. Este live queda guardado.